Se mantiene la tensión entre Francia e Italia después del rechazo italiano de recibir el barco Ocean Viking con migrantes a bordo y que finalmente tuvo que atracar en las costas francesas. Este país intensificó los controles fronterizos con Italia. Cerca de 200 agentes de la policía ucraniana ocuparon el centro de la ciudad de Jersón tras el repliegue de las tropas rusas. Mientras tanto, Rusia insiste en que el retiro de las tropas no cambia el estatus de esta región que ya fue anexada a la Federación de Rusia. Y controversia en Bolivia después de la decisión del presidente Luis Arce de mantener el censo de población para el 2024 y no realizarlo en el 2023 como lo estaban pidiendo los manifestantes. Todo esto de cara para las elecciones generales del 2025, lo que ampliaría la cuota de diputados y también la cantidad de recursos estatales. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Europa. Las relaciones entre Francia e Italia están en un momento tenso tras la decisión del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni de no recibir al barco lleno de migrantes Ocean Viking, que terminó llegando finalmente a costas francesas. El gobierno del presidente Emmanuel Macron ha intensificado los controles fronterizos entre los dos países para evitar, entre otras cosas, el aumento del contrabando. Cerca de las ciudades de Menton y Ventimiglia, en la frontera franco-italiana, se intensifican los controles. Los guardias fronterizos y la policía están deteniendo a los coches procedentes de Italia. Nos piden que abramos el maletero y revisen nuestras identificaciones. Las tensiones entre Francia e Italia aumentan a causa del Ocean Viking, un barco con 230 inmigrantes que finalmente ha podido atracar en Toulon. El Ministerio del Interior francés ha desplegado 500 agentes más para ayudar a realizar las inspecciones fronterizas en la región. El refuerzo de estos chequeos implica mayores esperas para los conductores. Creo que Francia hace bien en limitar un poco a todos estos inmigrantes que vienen aquí y creo que cuando la policía está aquí no puede estar allí. Hay otras tareas más importantes para ellos que permanecer en un puesto fronterizo. Los contrabandistas también son buscados en estos controles. Desde principios de año se ha detenido a 680 de ellos. A pesar de la posibilidad de 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa si son detenidos, su número va en aumento. Los contrabandistas pueden ser guías en los senderos, pueden ser personas que van a buscar en vehículos privados, pero también pueden ser robos en camiones de transporte. Otro foco, la estación de tren de Menton-Garabin. El tren de cercanías que viene de Italia espera 15 minutos más. Tarjeta de identidad o pasaporte, por favor. El retraso molesta a algunos pasajeros. Estoy en contra de este tipo de control. Dificulta la libre circulación. Los automovilistas y pasajeros de tren que se dirijan a la frontera tendrán que acostumbrarse a esperas más largas, ya que se prevé que la situación no cambie en los próximos días. Después de la retirada de las tropas rusas, avanza la retoma ucraniana en la ciudad de Jersón. En la jornada de hoy, unos 200 policías ingresaron a la ciudad y volvieron a emitir las estaciones de radio y la televisión ucraniana. Mientras tanto, en el Kremlin insisten en que el retiro de las tropas no cambia el estatus de la región que ya fue anexada de manera unilateral a Rusia. La celebración de una reconquista. El regreso del ejército ucraniano a la ciudad de Jersón ha sido catalogado como la mayor victoria de Kiev desde que inició la invasión hace 8 meses. Rusia dijo que retiró a más de 30.000 militares de la urbe hacia la otra orilla del río Dnieper. Los ciudadanos de Jersón esperaron, nunca repudiaron a Ucrania. Tenían razón al depositar sus esperanzas en Ucrania, y Ucrania siempre devuelve las suyas. Me alegra ver a esa gente a pesar de todos los peligros, la represión y el sufrimiento infligido por los ocupantes que se aferran a las banderas ucranianas. En el centro de Kiev, cientos se reunieron el viernes por la noche para celebrar la noticia. Muchos son originarios de Jersón, pero que huyeron cuando las fuerzas rusas los invadieron en marzo. Ya en Jersón, muchos empiezan a regresar a sus hogares, o lo que queda de ellos. Los rusos destruyeron y saquearon casas, pero no todos se fueron.
como esta granjera que recuerda los angustiosos momentos que vivió durante la ocupación. Nos hicieron tendernos en el camino, nos golpeaban con las culatas de los rifles. Los rusos dañaron las casas de los que sirvieron a su ejército y se llevaron los bienes de las mejores casas. Jersón fue la única gran ciudad ucraniana en caer en manos enemigas. Rusia sigue controlando alrededor del 60% de la región que lleva el mismo nombre, incluida la costa del Mar de Azov, y que fue anexionada ilegalmente junto a otras 3 por Moscú. El principal punto de acceso a la ciudad, cruzando el río Dnieper, era el puente Antonivsky, ahora destruido, según lo confirmado por imágenes satelitales. Imágenes que también señalan nuevos daños en la represa de Novakajovka, al norte de Jersón, y cuya eventual voladura generaría desastrosas inundaciones en el país. Y es uno de los grandes temas a los que se están enfrentando los líderes de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Justamente es la crisis política en Myanmar. Desde el golpe de Estado perpetrado por los militares en febrero del 2021, la junta militar que gobierna este país se mantiene alejada de los principales escenarios internacionales, sobre todo de cumbres de la ASEAN y en particular de esta que tiene lugar en Camboya. Camboya es la penúltima parada del viaje express del presidente estadounidense. En el centro de los debates, la amenaza nuclear norcoreana, pero también Taiwán y China. Un preludio de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en Bali dentro de unos días en el marco del G20. Otro tema importante, el estancamiento de la crisis en Myanmar. El líder de la Junta no fue invitado por segundo año consecutivo, una ausencia que delata la falta de avances en las conversaciones para resolver la crisis. Muchos líderes asiáticos y el secretario general de la ONU afirman que la Junta no ha cumplido sus objetivos de restablecer la paz. Condeno la escalada de violencia, el uso desproporcionado de la fuerza y la terrible situación de los derechos humanos en Myanmar. Los ataques indiscriminados contra civiles pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Este año, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático va más allá. Los líderes quieren involucrar a los grupos de oposición de Myanmar en el proceso de paz. Esto ha provocado la ira de la junta gobernante, que considera a sus opositores como terroristas. Las organizaciones humanitarias también denuncian las acciones de la junta. La ASEAN se preocupa por las luchas geopolíticas entre Estados Unidos y China sobre la cuestión de Myanmar, pero los dirigentes se olvidan de que miles de personas han perdido la vida a manos de esta junta diabólica y seguirán perdiéndola mientras la ASEAN siga paralizada. La ASEAN no es conocida por sus posturas divisivas, pero este año se está endureciendo e incluso se está considerando excluir a los representantes de Myanmar por completo si la situación lo justifica. Vamos a hablar ahora de noticias de nuestro continente. Vamos hasta Estados Unidos para ver cómo avanza el recuento de los resultados de las votaciones de esas elecciones de medio término en este país norteamericano. Mientras los republicanos están a 7 escaños de lograr la mayoría de la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan solo un escaño para hacerse con el control del Senado, es decir, la Cámara Alta. Allí, justamente en la Cámara Alta, cuentan ambos partidos con 49 senadores, por lo que la atención está puesta en ese recuento que está teniendo lugar en el estado de Nevada, que es el único estado que todavía no ha oficializado la totalidad de los resultados. Una victoria demócrata en Nevada les daría entonces al partido del presidente Joe Biden el control del Senado, contando con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, una situación que mantendría prácticamente el mismo escenario en la Cámara Alta que había antes de estas elecciones de medio término. Y seguimos en Estados Unidos porque 2 aviones de guerra antiguos chocaron en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo en un aeropuerto ejecutivo en la ciudad de Dallas, esto en el estado de Texas. De acuerdo con las autoridades locales, indicaron que hubo víctimas entre el público que estaba presenciando este espectáculo aéreo, pero no dieron mayores detalles sobre los tripulantes de los 2 aviones. Algunos de los restos de los fuselajes de estas aeronaves cayeron en una concurrida autopista cercana que tuvo que ser cerrada al tránsito. Ya comenzó una investigación sobre este accidente por parte de las autoridades federales de aviación.
Nos vamos ahora hasta el sur del continente. En Bolivia, este viernes, el presidente Luis Arce mantuvo el censo poblacional para el 2024, lo que mantendría entonces el registro actual para las próximas elecciones. La oposición protesta en las calles de la ciudad de Santa Cruz, ya que piden que el censo se renueve en 2023. De esta manera pueden disponer con más recursos, incluso más diputados, para los comicios que están previstos para el 2025. El informe es de Luis Muñoz. La tensión se mantiene en las calles de Santa Cruz, mientras el gobierno boliviano no da su brazo a torcer y mantiene el censo poblacional y de vivienda para el 23 de marzo de 2024. El presidente Luis Arce hizo un llamado a la calma. Las bolivianas y bolivianos queremos vivir en paz. Somos de la cultura del diálogo y de la paz, y por eso llamamos a pacificar entre todas y todos. El viernes se cumplían 3 semanas de protestas. Es el plazo que dio la oposición de Santa Cruz para convocar el censo poblacional en 2023. Durante este tiempo ha habido 4 muertos y más de 100 heridos. Se acaben los resguardos a los masistas, se acaben la violencia a nuestra gente y que estén con el pueblo, que es lo que todos queremos. El último censo se realizó en 2012. El gobierno de Luis Arce lo retrasó de 2023 a 2024, alegando el parón de la pandemia. Además de bastión opositor, Santa Cruz es la segunda ciudad del país y el principal centro económico. Es la mayor receptora de migración interna, por lo que el aumento de población le otorgaría más recursos. De hacerse el censo en 2023, la región tendría 3 diputados más en la Asamblea para las elecciones de 2025. Sin embargo, esta protesta se limita a Santa Cruz y no tiene apoyo en el resto del país. Tampoco es un apoyo masivo de forma interna, ya que el Movimiento al Socialismo es el segundo partido más apoyado en la región. Pero esto no es paro, es bloqueo. No nos dejan circular, no nos dejan pagar, no nos dejan hacer nada. Santa Cruz fue también en 2019 el lugar desde donde se ideó el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. Vamos a seguir en Bolivia porque allí la hoja de coca es un símbolo ancestral que especialmente es utilizada en las zonas rurales donde más se consume. Con las migraciones internas, los grandes núcleos urbanos ven un boom en su consumo. Esto también ha llegado incluso hasta las élites y también ha disparado la industria en el interior del país. En las zonas rurales de Bolivia, mascar coca es parte de la vida misma. Y esto se está extendiendo cada vez más a las ciudades, que con esta apropiación también acaban con el estigma, beneficiándose de las propiedades de la planta ancestral. Hoy en día lo consumen todo, desde doctores, policías, es como un energizante natural. Alivia mucho el estrés y te quita mucho el cansancio. Este boom tiene especial peso en Santa Cruz. La segunda ciudad de Bolivia es el principal centro económico y de recepción de migrantes. Los locales, al ver los efectos que tiene la coca en los indígenas, se han acercado a su consumo. Y cada vez hay más iniciativas, desde saborizantes como la maracuyá, sofisticados brebajes y llega hasta las exclusivas fiestas de la ciudad. Hay mucha gente que bolea en Santa Cruz, hay una gente que en camba tradicional también bolea, que antes no lo hacía. Es tal su popularidad que ha llegado a las esferas de la fama, como Daniel Noboa, conocido como Bolomán, con más de 200.000 seguidores en TikTok, con vídeos humorísticos sobre la coca. En la mayoría de todos estoy boleando, quizás todos, ¿no? Son menos en los que no estoy boleando. El mercado de la coca solo puede crecer en Bolivia. La hoja ancestral está clasificada como sustancia controlada por las Naciones Unidas. Sin embargo, Bolivia pudo crear una excepción por la importancia de la coca en el país. Ya avanza la cumbre climática COP27 que tiene lugar en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto. La jornada de hoy estuvo marcada por el premio Fósil. Nuestra enviada especial Marina Colorado nos cuenta más detalles en su reporte. Una tradición desde 1999 en las cumbres climáticas que desgraciadamente cada vez es más relevante. El premio al fósil del día. Un galardón sarcástico que entrega la Red de Acción por el Clima a los países que más hacen para avanzar lo menos posible en la lucha contra el cambio climático. El primero en recibir este galardón en la COP27 fue Japón, por ser el país con el gobierno que mayor inversión pública hace en proyectos de petróleo, gas o carbón. Hoy sábado, cuando llegamos al ecuador de esta cumbre de cambio climático en Sharm el Sheikh, el premio es para
Ha ido para Estados Unidos, Gringolandia. Justamente le han caído porque aquí en las negociaciones están bloqueando todo sin declarar muy bien, con claridad, su posicionamiento, y sobre todo están dejando de mover el mecanismo muy importante para dar dinero a la gente impactada por el cambio climático. ¿Y cómo se siente con este premio? Es un honor. Sí, muchas gracias. Otro de los países que comparten el muro de la vergüenza son, por ejemplo, Rusia, Egipto y el próximo anfitrión de la COP28, Emiratos Árabes Unidos. Es todo en las noticias. Buenas noches.